en el programa PH de hace un año. Porque el domingo pasado hay que recordar que tuvo un encontrón precisamente con Vasco Mulián y con el propio Julio César Rodríguez a raíz de la entrevista de Pablo Herrera para Primer Plano. Sí, y ese es el contexto en el que se dan estas declaraciones, porque después de ese tenso capítulo de Primer Plano del domingo pasado, Cecilia Gutiérrez y el mismísimo Vasco Mulián desclasificaron lo que se vivió en el backstage de ese programa, cuando las cámaras estaban apagadas, y momento en el que supuestamente la pareja de Pablo Herrera, Carol Román, habría amenazado con algo a Julio César Rodríguez, desatando un momento no solo de incomodidad, sino que al parecer también de ira o de rabia de Julio, quien habría ido a hablar con Pablo de lo que estaba ocurriendo o del encontrón que estaba sufriendo por parte de la que es su pareja. Es en este contexto y en esa acusación, que no la dice Julio, sino sus compañeros, que ella decide responder y a la vez contar una supuesta experiencia que habría vivido con él. Previa. Oye, solo hacer una corrección, porque eso lo contamos nosotros primero en el programa, en exclusiva para Zona de Estrella. El mismo lunes. El mismo lunes, lo que había sucedido la noche del domingo, fui yo específicamente quien lo contó. Y además, quiero ser súper honesta, yo esta información la manejaba antes de lo de Primer Plano. O sea, previo a este encontrón que ellos tuvieron el domingo, yo ya sabía de la información de lo que dijo Carol en el programa que te lo digo ayer. Por lo tanto, tengo certeza de que esta historia no fue inventada por un tema de enojo o de vendetta, porque esta información yo ya la manejaba antes. Es importante el dato que está entregando la Daniela, porque muchas personas, yo leí ayer en redes sociales que dijeron, a partir de la respuesta de Julio, que profundiza hoy día conmigo, ya se los voy a comentar, creían de que Carol podría haber estado inventando esto por esta acusación de haber ido a amenazar a Julio César Rodríguez. Acusación. Entonces, que va si la Daniela dice que ella ya venía haciendo este comentario con otras personas previo a la visita de Pablo a Primer Plano, es un dato no menor a considerar en el análisis. Pero compañeros, pero vamos a escuchar primero para ir organizando cronológicamente de atrás para adelante qué es lo que ocurrió, qué es lo que se dijo, cómo se dijo. Y esto es, Adriana, lo que Cecilia Gutiérrez comenta al respecto en ese encontrón de backstage. Lo que relató Julio en el episodio del matinal ya había provocado un encontrón entre ellos y se habían mandado mensajes de WhatsApp. Pablo llegó picado con Julio, quien también lo estaba. Antes no se pescaron mucho y Julio esperó ese momento en cámara. Este es el encontrón que tienen en Primer Plano. En Primer Plano. El domingo pasado. Que sigue también de la siguiente manera. Estábamos en el estudio y Pablo sale. Luego sale Julio y empieza a gritar, Pablo, ¿dónde está Pablo? Me está amenazando. Julio nos contó que se le acercó Carol a amenazarlo. Por eso él pregunta por Pablo, porque le dijo que no era correcto lo que ella estaba haciendo. Estuvo todo el programa haciéndole señas y hasta sonidos con los dedos y le decía, no, eso no, bien, eso bien. Así todo el rato. Estas son las palabras de Cecilia Gutiérrez en Plan Perfecto, el programa de espectáculos de la tarde en Chilevisión. Y lo cierto es que a raíz de ahí es a lo que obviamente el personaje o la persona, mejor dicho, de Carol Román empieza a tomar notoriedad. Primero por lo ocurrido en el programa, pero parece ser que ya había enfrentamientos previos, no solamente con Pablo, según ella, sino también situaciones complicadas. Algo que llamó la atención para en este programa de Primer Plano. Recordemos que Pablo Herrera va también como un personaje que quiere lanzarse a la política o villano. O ser candidato a parlamentario. Y un villano también. Claro, y villano. Villano porque fue al programa en condiciones de que había hablado muy mal de Maite Orsini y de Daniel Aranguis, una mujer. De acuerdo, pero la entrevista llama la atención entre la conversación entre Julio César y Pablo llama la atención porque es muy tensa, ¿no? Muy tensa. Es muy tensa y bueno, Pablo Herrera dice cosas que cuesta creer, como que hay un contingente de periodistas del gobierno persiguiéndolo específicamente a él, pero entra en un terreno personal, ya cuando entra en un terreno más personal, se nota una tensión, y con lo que tú cuentas, Daniela,
podría ser entonces que esta tensión venía del programa anterior, del No, Podemos Hablar. No, René, ahí falta un antecedente. Ya, a ver, Ellos para tener la sí, cronología ellos clara. tuvieron, después de PH, después Ya. de lo que habría sucedido con Carol, ellos acuerdo. tuvieron un encontrón previo a Primer Plano que fue en el Otro- matinal. Otro más. Otro más, Ah, que fue en de el acuerdo. matinal a raíz de que Pablo había subido a cantarle una canción en un karaoke a una amiga de él o de ella, no sé, Amiga de él, que de creo él, que era que se iba transformista, a estar a una despedida. Y entonces él sube amablemente a cantarle una canción y hay una persona que lo graba a Pablo y en el matinal de Chilevisión Julio César dice que le había causado lástima ver a Pablo cantando como sin público. Entonces le dijo, pero ¿cómo Ya, haces una cosa ya. así? Y lo llamó por teléfono al aire, creo, y se enfrescaron en una situación. De acuerdo, Entonces, de acuerdo. cuando llega el capítulo de Claro, Primer Plano, claro, ya están- habían antecedentes había que los tenían antecedentes. bastante De encontrados. acuerdo. Mire, ya Pero voy yo- a leer lo que me dijo Julio. Con que la respecto- verdad Es está importante lo que muy dijo Julio. ofuscado con este tema. Lo voy a leer al tiro. ¿Ah? Es similar a lo que algo le había anticipado a los colegas del que te lo digo el día de ayer. Él me dice, ante la pregunta de que con el paso de las horas, si quisiera agregar algo en relación a esta acusación que de alguna manera se le hace. Me dice, ¿tú crees que yo podría decirle algo así a la pareja que no conozco de un invitado a un programa que animo como PH y que lo divulga después en un episodio de Primer Plano, meses después? Ni siquiera yo conté lo de la amenaza, porque yo lo hablé con Pablo en su minuto, ahí mismo. Incluso me da el teléfono de una productora de Primer Plano como que sirva de testigo, Testigo de digamos, la por el situación tema de de la cómo- amenaza. Yo le pregunté si en algún minuto él tuvo algún contacto con Carol durante este capítulo de Podemos Hablar. Me dijo, la debo haber saludado. Jamás tenemos contacto. La gente se pone detrás de cámara para ver lo que hacemos con todo el equipo de grabación. Ahí está ese equipo y el público. Hugo, ¿me conoces? ¿Cómo le voy a decir eso a la pareja de un invitado? Es una ridiculez. Entonces yo obviamente le digo, ¿de dónde crees tú que puede venir entonces un comentario como este? Y me repito un poco lo que tú suponías, René. Ellos son kamikazes políticos, me dicen. Sí, claro, yo creo que hay Para ellos todo es una política. intención política. Piensan que yo soy de izquierda y que le quiero hacer daño a la carrera política de Pablo. Cuando, incluso te lo cuento, él me revela, digamos, una interna, yo ni siquiera había alcanzado a ver la nota sobre Pablo Herrera porque venía bajándome del avión al set de Primer Plano porque estoy en mis días vacaciones. libres. Esto es una brutalidad, un invento. Él es categórico, en desmentir a Carol. Para mí, nadie le diría algo así a la pareja de un invitado. Esto no es una pichanga ordinaria. Son palabras ¿Me de permiten hacer un Julio comentario? César Rodríguez. Wow. Por favor, de las palabras. En lo personal, y ya que él de alguna manera me interpela al decirme que yo lo conozco, en los años que nosotros trabajamos, yo nunca supe de algo así con alguna compañera de trabajo y mucho menos me refiero a aquellas que trabajaban detrás de pantalla Así es. y mucho menos con las que trabajamos O sea, delante yo no- de las cámaras. yo no puedo decir eso. Lo digo solamente porque él me interpela y yo Sí. Yo también. cuento mi Yo quiero experiencia déjenme hacer con un Julio César comentario Rodríguez. respecto Ya, yo de también. las palabras de Julio César. Primero me parece, si él está criticando que Pablo Herrera es como un kamikaze político, no sé cómo lo llamó, me parece que cuando te están haciendo una acusación tan grave, Julio César, uno no puede desviar la atención con la política, ¿no? Uno debería ser súper frontal y directo al tema que estamos hablando, no empezar a desviar el tema. Primero, yo tengo el antecedente de otra persona que también se sintió bastante incómoda por el actuar de Julio César Rodríguez. Entonces yo, más que interpelar a Julio César Rodríguez, yo le daría un llamado de atención en cuanto a su actitud. Hay muchas mujeres en las cuales, a ver, Julio César, tenemos varios momentos para recordar. Una Fallon en PH que incluso se comentó de que ustedes podrían estar saliendo, miraditas siempre a las mujeres, muchos abracitos. Eres una persona muy cariñosa. Y eso lo sabemos todos en el medio. No es que yo nunca lo vi, que yo lo vi.
Perdón, yo lo he visto. Sí, Entonces, pero, por a favor, no, yo quiero ser súper, o sea, cuando hay una mujer que está acusando una situación de acoso, por mucho que el hombre diga que es mentira, yo le voy a prestar siempre ropa a esa mujer. Porque aunque se haya demorado 10 meses, Julio César Rodríguez, hay otras que se demoran años. Y nadie puede tener el derecho a decir cuándo una mujer tiene que hacer o no una acusación. De esta acusación específicamente yo doy fe que sabía de antes de Primer Plano. Entonces, un llamado de atención para ti, Julio César, para cambiar de actitud, pero más que todo, yo que tú hablas de estos temas permanentemente en tu programa, en el matinal, etcétera, etcétera, sé claro y sé honesto. Porque para estar desviando los temas con política cuando hay una acusación de acoso sexual, yo al menos lo tomaría más en serio. Eso. Ojo René, que en sí, todo sí. caso solamente como Déjame. acápite, te tiro de la palabra, René, Sí. es que soy yo el que invito a Julio que haga un análisis. No, yo hice el mío ahora. No, si yo yo escuché el pero me tuyo. refiero a que yo provoco a Julio para que él, digamos, le trate de buscar alguna explicación, porque al principio él me dice, esto es una ridiculez, es ilógico, esto no ocurrió. Entonces yo insisto y le digo, ya, pero ¿qué crees tú? Uno siempre trata de Claro, buscarle lo ciertas invita a explicaciones. desarrollar un poco Y es ahí donde la aparece el explicación. tema de la política. Solo claro. para aclarar que no es que Julio Ayer me yo lo vi Julio el que te lo digo. me lo espérate, propuso. a ver, el tema Ayer yo vi el que espera, te lo digo y compañeros, Claudia Schmidt Rubén. incluso ayer hace un comentario así, como tú lo A ver. dijiste ahora, van a salir muchas más. Quizás y ojalá, Julio César, que no salgan muchas más, pero tú eres un conductor de televisión y si no eres el número 1 hoy día y te está acusando una mujer en pantalla dando la cara, no te lo mandó a decir con nadie, no se escondió, dio la cara. Entonces, cuando una mujer da la cara y hace una acusación así, yo lo tomaría súper en serio y no René, estaría por desviando favor. con la política. Sí, hay un par de cosas que me parece que es bueno decir. Pablo Herrera, él mismo ha estado promocionando su posible candidatura ¿Y quiere que política, ha hable con ido a Pablo? programas de debate político a hablar de eso. Estuvo en un show que lo comentamos aquí mismo, donde ofendió a Maite Orsini, Terrible. que después dijo en primer plano que era una broma. Y a Daniela Que Ganquis todos también. entendimos que no era una broma, ¿no es cierto? Que era una expresión inaceptable de Sí. parte del cantautor. Y eso está claro, o sea, no es aquí Julio César el que mete el tema de la política, es el propio Pablo Herrera el que se está promoviendo en ese plano. Y luego yo he ido a muchos programas en televisión, a muchos pasapalabras y otros programas, y es cierto que a veces tú ni siquiera te hablas con el conductor. O sea, tú estás, o sea, yo que los conozco, a los conductores, a Julián, en fin, a los conductores de los programas, el mismo Julio César, evidentemente. Pero hay veces que las dinámicas de los programas, tú llegas, entras al set, después sales y no te saludas fuera del set. O sea, ya este encuentro fuera del set que yo tiendo absolutamente a creerle a Julio. Allí, cuando dice que no hay ese momento para encontrarse con la persona que acompaña al invitado. Ahí me parece que hay un... Es que cuando se puede- termina el programa, René, que lo se- dice sí, claro, Carol, sí, es cuando termina el programa, cuando se van. Lo entiendo, pero me parece que hay un punto allí, digamos. O sea, a veces, de verdad, uno llega a programas en que no habla con nadie que está en el set que fuera, digamos, fuera de las Sí, cámaras. y el pero- tema Y de luego, Fallon, eso fue una sección de humor. Lo de Fallon fue que empezó ayer Luego. con Wichento a molestar a Sí, Julio con Fallon. Sí, y luego cuando... Porque fuera una Luego hay perfumería. algo, Sí. hay algo importante. Acoso sexual es un delito, Sí. ¿no es cierto? Está tipificado como tal, como Sí. delito. Entonces, cuando una mujer, en este caso, una persona en general, tiene la sensación, la impresión o la certeza de haber sido víctima de un delito, tiene que denunciarlo ante la justicia. Yo creo que eso es fundamental. Creo que sí, porque si tú dices, Daniela, yo lo escuché esto antes, me lo contaron antes, me imagino que tiene que ver con yo no sé con cómo una se fuente, puede una fuente tipificar. cercana. Ustedes me dijeron, pero me eso puede, aclararon que perdona, es es que eso acoso. puede ser un acoso sexual. Es que Porque eso es lo que tú yo puedes, Ella no lo dijo con su No, letra. pero mira, espérate, si alguien te dice, oye, las palabras tú eres demasiado rica, estas palabras que presuntamente Julio le dijo, tú entiendes que hay una intención sexual de acosar detrás, digamos, o sea, que está claro, ¿no? Entonces tú puedes sentirte evidentemente violentada en este caso por esa situación y eso se puede denunciar en tribunales y creo que se debe incluso denunciar. Sí, Pero sabe, y yo René, creo una que ahí cosa, está la Porque además, diferencia. porque además compañeros. espérenme, Sí. porque además esto no ocurre en una pieza donde están los dos solos, ocurre en un espacio donde circula mucha gente en televisión, ahí en los canales de televisión, para que la gente sepa, hay muchas personas que están circulando permanentemente detrás de cámara. Entonces, una situación de ese tipo, este abrazo más prolongado, también me parece un estas tanto palabras, extraño.
puede haber testigos de eso. Pero fíjate Entonces, una Igual, cosa René, que me para llama la aclarar, atención y que puedo Chilevisión es entender, gigante. por favor, No, pero hay un una cosa espacio- que puedo hay un entender espacio, lo he en cuanto a invitado. las palabras de Julio diciéndole a Hugo. Porque curiosamente cuando Pablo Herrera se sienta en el programa y le inquieren por lo que él dice o ha dicho en ese show con respecto a Maite Orsini, él dice que no solamente no reniega de lo que ha dicho, No, sino dice que es algo como que es un una tema bro- político, que es una No, acción dice política. dice que es una broma. Dice Entonces, ¿qué ocurre? Que de la misma manera, después Carol Román dice que ella está con Pablo Herrera porque es un hombre directo y transparente. Ya, ahora Julio está diciendo que a lo mejor esto puede ser una trama, una acción política, exactamente por lo mismo. Para levantar Porque no hay mucha todo. diferencia entre lo que le puede decir Pablo Herrera a Maite Orsini que lo que supuestamente que Julio niega le habría dicho Julio a la propia Carol. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no pues tenemos... distinto, pues, Manu. No sé si es muy distinto. Es que ¿sabes Es por qué? Porque tremendamente yo creo que es muy distinto. distinto. Porque lo que hizo Pablo Herrera fue hacerse el gracioso, ofendiendo A una mujer. una mujer con, mira, voy a pensar bien, con un chiste de pésimo gusto. Ya, Exacto. y aquí A título- y lo que título- supuestamente Estoy pensando de bien, nada, ¿ah? a Y lo que título de supuestamente nada. le Voy a dice ser más Carol- duro en el análisis. Pero lo que Carol denuncia es, a pesar de que no ocupa esas palabras, Ya. es una conducta impropia por lo bajo, Por lo como bajo, dice nuestro claro. generador de caracteres. Pero tanto como... Entonces, me parece relevante de considerar lo que ella dice en todo sentido, desde la perspectiva que plantea René del tema de la responsabilidad, Sí, claro. ¿cierto? De exponer públicamente una situación como esta sin una denuncia de por medio. Exacto. Y también entiendo a la Daniela, porque yo quiero seguir creyendo que hoy día, y porque lo creo, por eso digo, quiero seguir creyendo que las mujeres que se atreven a hacer esto es porque sienten la necesidad también, no sé si por proceso de sanación o derechamente de exponer a la persona, al victimario, entre comillas, de querer contarlo públicamente. Así es. Si esa es la intención de Carol. Pero sí hay algo que a mí en esta historia no me encaja mucho. Y es la actitud de Pablo Herrera. Porque si él manejaba esta información, que supongo la manejaba, Y si no la estaba escuchando ayer, en Yo vivo y en sé que directo. lo manejaba. ya. Entonces, si Pablo Herrera la manejaba, antes de sentarse en el estudio de primer plano, acá uno actúa a partir de cómo lo haría uno, y no tiene por qué ser Lo que la haría el actitud de otro. Pablo, pero creo no estar tan ajeno a probablemente el comportamiento que podría tener cualquier pareja de alguien que fue acosada. También Por me llama la supuesto. atención. Y que haya estado ¿Qué ayer... es lo que me llama la atención? Que Pablo no haya dicho nada, no haya enfrentado de esta misma transparencia y verdad que dicen tener al supuesto acosador de mi pareja. O sea, inclusive, por último, detrás de pantalla. Claro, No necesariamente ahí delante. al aire. Involucrando a las otras panelistas que estaban ahí o incluso al mismo público. Pero Pablo, entiendo, no dijo nada. Pero en es que toda Pablo la no, noche. Pablo no es así en todo caso, pero ¿sabes qué, Hugo? Yo me hice la misma pregunta, ¿sabes? Porque ayer, no solamente cuando estuvieron en primer plano, sino más bien ayer, cuando estaban en el Que Te Lo Digo, y en vivo, donde estaba Carol haciendo esta denuncia, Pablo estaba detrás de cámara, luego entra al set. Sí. Entonces, claro, uno esperaría, y no tengo la respuesta a aquello porque no se lo he preguntado, uno esperaría que se haga parte de la denuncia de su pareja, más bien. Pero lo que yo entendí es que Carol ayer quiso, de hecho, en la situación estaba al revés que en primer plano. En primer plano estaba Pablo Herrera delante de pantalla y Carol Román detrás de pantalla. Y ayer en el programa era a la inversa, Al era revés. Carol la que estaba invitada dando la cara Lo y hablamos cuando tomando su palabra y dando sus respuestas, y era Pablo quien estaba detrás de cámara. ¿A qué voy con esto? La pregunta también me la hago. ¿Por qué Pablo no se hace parte de esta denuncia? Pero quizás Carol le dijo, oye, ahora soy yo la que va a hablar. Y ahora yo le voy a decir a este señor lo que él hizo conmigo. Y quiero aclarar un par de cosas de las cuales dijo mi compañero René Naranjo. Y la Diga. gente no lo sabe. Primero, Chilevisión es un canal gigantesco, donde es fantasmas los que pasan por ahí muchos pasillos. Ya, Julio pero- César Rodríguez, ok, después Julio te- César Rodríguez es una persona melosa, más bien yo lo puedo afirmar.
No sé si la conducta que haya tenido Julio César Rodríguez pueda tipificar como acoso sexual directamente, como para ir a denunciarlo a Carabineros, porque no hay un agarrón. Quiero que sean súper, que lo hagamos con altura de mira. No hay un agarrón, no hay una metida de mano, ¿cachai? Hay ¿Fue solamente la frase? No, ¿La no frase fue en sí? solo la frase, Ya. fue la forma en que él la abraza. La forma como él la agarra la hizo sentir incómoda. Ya. Y eso es distinto, por eso yo puedo entender eso puede de que ser ella no acoso. haya llegado a una denuncia formal en Carabineros. El acoso puede ser miradas incluso, y yo creo sí que se lo dijo públicamente a raíz de la situación que pasó en primer plano. Eso no me cabe la menor duda, que Carol dijo, dice que ya se acabó esta cuestión, aquí la que va a poner la cara, la que va a dar la cara soy yo y voy a decir mi verdad. Ya. Y esa verdad yo la creo. Igual Pero hay otra a ver, parte que no me encaja, aparte de lo de Pablo Herrera en esta historia. A mí también. Y es que Carol también enfrenta a Julio César Rodríguez en el capítulo de primer plano. Sí, que lo ella manda ella lo Vasco Mulián. reconoce. Sí, pues Vasco Mulián Esta la manda. supuesta amenaza, en verdad ella dice que es como una encarada que le pega a Julio César, ¿cierto? Diciéndole, oye, tú conoces a Pablo y si tú le tiras una te va a devolver 5. Claro. ¿Cierto? Ella reconoce que eso Sí, ocurrió realmente. Y lo contamos acá también. Por lo mismo, solamente tomando las declaraciones de ella y ese momento en primer plano, ¿por qué Carol, y me faltó ayer que quizá algunos compañeros del que te lo digo se lo preguntaran, porque a mí me saltó esa duda, si ella se describe de tal manera y que es válido que no haya querido compartirlo, pero me gustaría saber el por qué no lo hace, por qué no enfrenta a Julio en ese minuto a partir de esta incomodidad. Eso yo sí Insisto, se lo pregunté. tiene todo el derecho de habérselo guardado y exponerlo cuando ella lo estime conveniente, pero no me queda claro el por qué Eso sí no, se lo pregunté no a decide ella. hacerlo ahí en su No a cara Pablo. y decide cuál es- hacerlo y cuál es la respuesta, ayer en el que Daniela? te lo digo. La respuesta de Carol cuando de eso sí se le pregunté, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué no se lo había dicho antes? lo ¿O cómo preguntaste podía tú. compartir con él sin decirle Claro, nada, ¿cachai? eso. Entonces me dijo, claramente me dijo, yo soy la pareja de Pablo. Yo me sentí súper incómoda, pero tampoco tengo lo que te dije antes, no hubo un agarrón, no hubo una metida de mano. Entonces, ¿sabéis qué? Me hiciste sentir incómoda. Y yo le dije, pero se lo podría haber dicho. Bueno, en ese minuto no se lo quise decir porque no quise hacer más altercado. Pero ahora que pasó esta situación, ahora sí quiero decirle en su cara lo que él me hizo. A ver Ya, si están, Sí, pero a ver si Daniela, están Daniela, ofreciendo Daniela, para- hay una sí. diferencia Sí, yo entre creo que- sentirse incómodo con algo Sí. y sentir que te están acosando. Así es. Hay una diferencia. De Yo, hecho, acá lo Ah, busqué. yo estoy comentando Por eso lo te que digo, Miren, va yo contra- ya va hice contra el el hecho en sí. ejercicio. ¿Cuándo poner Que no una va contra ti, denuncia por Hay la por una diferencia, diferencia. acoso? Hay una diferencia. O sea, Aquí dice cuándo poner una denuncia sí. por acoso. Y respecto de Eso es importante y saber. Voy a respecto- leer. Ya, a ver. Para que se considere un delito de acoso, este debe ser insistente y reiterado. No estar autorizado legítimamente y alterar gravemente la vida cotidiana de la víctima. ¿Viste? Además, el acoso puede dar lugar a otros delitos como delitos contra la intimidad. O sea, en este caso, No, se En este caso, configuraría no se un delito de acoso configuraría- No sería sexual. una por un conducta abrazo, reiterada, no porque sería por una- un abrazo no puedes considerar una persona que te acose. Por un abrazo puede ser de repente, no quiero Un gallo que pasado para la punta, ni- esa es la verdad. O sea, es que ojo que Impropio, como en decía. Chile recuerda que ahora también cuando a ti te dicen mijita rica en la calle, eso es un delito. ¿Tú Sí, te po. acuerdas que se No cobra No una sé si es multa? un delito, es una No, es falta. Pero es una falta, falta, es una y te falta. Es una pasan inmediatamente. Sí, sí. Te pueden multar. por Sí, una Se falta. una puede falta. multar, entonces eso también sería multable. A mí me llama la atención, ya la verdad es que trabajé con Julio cuando era bien chica, el año 2006, y te juro por Dios que fueron años, estuvimos trabajando, mira que hable y jamás yo escuché una actitud así de Julio. Y al día de hoy, que esto no tiene nada que ver, por favor, ¿ah? Pero Julio está súper contento justamente con su pareja, la Natu Pau. Entonces, encima está pasando por un buen momento en cuanto a la parte afectiva, van y vienen del Ya, pero tema de las ahí es vacaciones. importante, Adriana, con la marcar, Natu. y aquí ya me salgo un Manu, poco de Julio César me llegó Rodríguez, mensaje de Carol, generalizo nos un está poco en torno al tema del acoso, insisto, no necesariamente hablando de Julio César Rodríguez, da lo mismo,
que un hombre o una mujer, la Sí, persona lo que está sé. siendo eventualmente acusada, tenga una relación estable o no Por con otra supuesto, persona sí, por supuesto. para exculparlo de incurrir en ciertas faltas o Pero conducta mira que impropia. Carol- que Insisto, Carol- reitero, no estoy hablando de Julio César Rodríguez, pero es importante que la gente sepa y tenga conciencia de que no porque alguien tiene una relación estable significa en un que queda momento Pero es que coquetear, esta ya- Chicos, ya- un ya- momento, ya por esta favor, es la escuchadme. tercera A vez ver, que- a ver, un momentito, Adriana. Evidentemente. Tenemos respuesta de Carol Román perfecto. al teléfono de Daniela Campos. Con respecto, nos está viendo en este momento y con respecto a lo que estamos contando, lo que se está diciendo enseguida. René, voy contigo. Perdóname solamente Escuchemos. escuchar a Carola Román. Carol Román me escribe que está viendo nuestro programa y dice, cuando yo me acerqué a Julio César fue para decirle cómo podía ser así. Y por eso él reacciona gritándome. Se lo dije en su cara y le dije, te pasaste. Eso fue el domingo. Sí, el El domingo. domingo en primer plano, Pero- cuando se Pero en encontraron que era relación a mí. cómo él se había portado con Es Pablo. que eso son cosas No, con distintas. ella. Dice que al principio lo que me está aclarando ahora que cuando ella se acerca lo increpa a él directamente por lo de ellos y de ahí va por lo de Pablo y que por eso Pero- que él reacciona de inmediato gritándole. Al parecer cuando ellos se ven, que te acuerdas que nosotros comentamos que al Sí. principio del programa no se encontraron. No se encontraron porque estaban Solo hasta ya en que el llegaron set. al set. Sí. Ya. Cuando Eso- llega el enfrentamiento, que primero es con Vasco Mulián, y Vasco Mulián le dice, no sé, no me digas nada a mí, dile a Julio César, ella va donde Julio Sí. César, y lo que Al me está camerino. relatando aquí, cuando yo me acerqué a Julio César fue para decirle cómo podía ser así. Y Pero por eso- eso, pero perdona, pero él eso- reacciona gritando. ¿cómo? Eso es Es que- eso es lo que está reclamando Carol, según lo que entendemos, es la Por el tensión comportamiento de que- Julio Eso es lo un que yo- diálogo eso le tenso invito- con Pablo Herrera. Claro, a se eso refiere. entiendo yo, pero la Daniela dice que También en ese momento también le habría sacado podría- en cara lo si que nos había está viendo pasado. Carol, Sí. sería súper bueno si podemos generar un contacto en directo con ella para poder, digamos, Claro, salir aclarar, un poco de, aclarar la esta- situación. de este pequeño Sí. entuerto. Claro, y si no, porque- que se lo comparte a porque hay Daniela. algo- Si ella, cuando le dice cómo podéis ser así, se refería al momento de tensión de primer plano o se refería al Eso estoy momento diciendo. de PH. Sí, claro. Y si se lo explicitó o no a Julio en ese minuto. Es que esa es la situación que a ver, nosotros Sí, es que entendemos aquí que me son dos aclaró momentos otra cosa. diferentes, aunque ahora Carol parece ser que dice Sí. que en ese interpelar a Julio quiso matar dos pájaros en un tiro, hablando así Exacto. como muy... Sí, es muy que tal. es René, bien grave para sí, un Julio. segundito, Adriana, que tema. René quería Hay hablar un ratito. Hay una frase que te dice Julio de ti, Hugo, que es cuando él explica, él dice, me parece que así es textual, Pablo piensa que yo, dice Julio, soy de izquierda, ¿no? Claro, y que le quiere matar su campaña Claro, política. y como Pablo Herrera se ha identificado con una derecha bastante dura, parece que eso lo había predispuesto a tener una conversación más tensa. Como que me da la impresión, yo por las imágenes que vi también, que circularon además abundantemente en redes sociales, da la impresión que Pablo Herrera ve como un contrincante a Julio César en un punto de vista más ideológico. Sí, Y o ahí- sea, y ahí y es lo que yo donde- por lo menos vi al aire es que hay obviamente una Dos posturas reacción humana de Julio de al menos sorprenderse Claro. que luego de la nota Pablo Herrera La parada se de lanzara Pablo, unos 25 garabatos en un segundo. Lógicamente él queda para adentro y se predispone inmediatamente a una conversación que terminó siendo bastante tensa, ¿cierto? Si lo primero que dice el invitado en el fondo es decir, oye, no, que está encerrona, que me bla, bla, y garabato Sí, claro, para allá, para claro. arriba, para abajo. Sí, sí. Oye, Obvio que Julio inmediatamente se pone con una barrera en cuanto a la relación No, con es Pablo, que- pero Julio me afirma que él ni siquiera sabía el tenor de la nota que Claro, se iba a porque decir en ese Pablo minuto Herrera- porque no tuvo el tiempo. Pablo Me Herrera aclara le Carol reclama- que el te pasaste se lo dijo cuando la abrazó. Ahí me zafé. Lo que le estaba relatando Ya, yo a como ver. que habría sido en primer plano el domingo. O sea, en primer plano nunca fue se en tocó este tema. PH. La voy a Ok, consultar si ya. nunca le dijo nada Ok. en